de la ciudad, seguimos en Hoy Nos Toca y vamos a irnos a más. Habíamos dicho 7, 8 siglos, tenemos que irnos a más. Arrancamos por los nombres, con quién estamos, nombre y colegio y era. Marcos Villani, ahora estoy vestido de vikingo rus y bueno, un viejo de 36 años. Gunnar, también estamos vestidos medio vikingos los dos. 40 años, era la pregunta. ¿Dónde vamos a ubicar el comienzo de la Edad Media? A ver, lo que estamos hablando es que se viene una gran convención del medieval con lucha medieval, que es una... Bueno, lo estamos viendo, ahora es un deporte que se va a tratar gran parte, se va a llevar gran parte de la feria, pero hablemos de la feria primero y después hablamos del medioevo. Hablemos de la feria. Particularmente es una de todos los eventos que se hacen en el año, donde se comparte la cultura de la historia de la humanidad, y se va a realizar en el complejo C, en Corrientes y Dorrego. La ubicación es un complejo muy accesible para todo el mundo, el sábado 22 de enero, de 12 del mediodía a 8 de la noche. Es un lugar abierto para toda la familia, hay una entrada, un canon, que se puede adquirir por medios online en la puerta, pero es un lugar para que todos puedan disfrutar. Básicamente, ¿qué vamos a tener allí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener recreación histórica, Sí. vamos a tener artesanos históricos, o sea, que representan productos y que están a la venta al público, y vamos a tener demostraciones de combate medieval, o sea, hay torneos, pero se hace una demostración para que la gente pueda visualizar. Va a haber arquería, hay una catapulta para poder disparar con una catapulta, o sea, juegos para los chicos. En el marco de las recreaciones, digo, cuando nacían los bebés o las bebés, ¿había algún ritual tipo bautismo? Sí, Digo, todo ¿o depende. la celebración? ¿Había alguna celebración? Depende de la cultura, ¿no? O sea, culturas cristianas tenían el bautismo, culturas más paganas tenían el nombramiento, que es básicamente lo mismo, que incluso el ritual es muy parecido al del bautismo. Todos tenían, sí. Era el nombre para una persona era importante, o sea, se lo daban el día que nacía. Y la recreación de algo, no sé, como podía ser algo como una cena, como era la situación de la familia, ¿qué hacían? La vida cotidiana. La vida decimos, cotidiana. sí. Eso es lo que hace más o menos un poco también los recreadores, ¿no? Ver la forma en que vivían, o sea, si vos tenés esa hacha, llegar al por qué tenés esa hacha de esa forma y cómo se usaba. Y todo te va llevando, qué se comía en la época, cómo se cocinaba, cómo dormía la gente, cómo se sentaba la gente, en qué mueble. Y entonces ya me hice un mueble con esa hacha que era de esta forma. Sí, la vida del recreador, o sea, la idea es poder representar que te sirva a entender, o sea, no construían cosas porque sí. O sea, si tenían un hacha era específicamente para utilizarla, después vieron que a nivel combate servía y después se fue perfeccionando. O sea, y lo mismo que todo, son herramientas que se iban convirtiendo en otras cosas. Obviamente existía la decoración, uno piensa que solo estaban enfocados en sobrevivir. No, existía la decoración, existían los estratos, Eso existía por ahí todo. cuando en una peli vos te encontrás con, no sé, el tipo que sale con un hacha que tiene 200 millones de púas para todos lados, ¿sí? Eso es totalmente impráctico. No lo hubieran hecho jamás algo así. Pero lo entendés cuando lo tenés en la mano. El clásico, ¿cuánto pesa una espada? Que es la pregunta clásica. Claro. Dicen, ¿y cuánto pesa una espada para vos? Tira un número que estimativamente. 2 kilos, no sé, no tengo idea. Bueno, ella es la primera persona cerca. que dice un número prácticamente real. Una espada pesa 1,5 kilos. Vos decís, bueno, 1,5 kilos no es tanto, porque lo contemplás con algo de hoy en día. Pero claro, utilizarlo en el combate, Obvio. o sea, se hace algo complejo. ¿Cuánto pesa un casco? Bueno, obviamente hay muchísima variedad. Claro, por un casco puede pesar 8 kilos, teniéndolo en la cabeza. Y decís, ¿es mucho, es poco? Sí, es un montón. Cuando te lo pones, sí es incómodo, no puedo ver, pero depende de tu vida. Entonces, al practicar estas actividades, tanto deportivas y culturales, empezás a entender realmente, y es lo que puede compartir el público. O sea, Pongámoslo entre años, la Edad Media, el medioevo, El medioevo es. el hombre de la rosa, por ejemplo. No, pero va El mucho nombre de la antes, rosa. mucho antes. Desde la caída del Imperio Romano, Ok. 400 y pico, ahora en este momento no. Tipo 400 y pico. Hasta hay una discusión, si es hasta el 1453, que es la caída de Constantinopla, o 1492, el descubrimiento de América. Yo si tengo que elegir entre una de las dos, prefiero la caída de Constantinopla, porque aparte coincide con la creación de la imprenta de Gutenberg, y era también... Estamos hablando cerca de 1000 años, ¿no? Dura 1000 años, Mil la verdad, años. sí. Evidentemente,
hubo muchísimos avances, no sé si de lo tecnológico. Bueno, pero Sí. está la aparición de la rueda, está la aparición de la espada, imagino. El de 1300 vivía, ¿qué tan diferente del 890? Y primero que cambiaban depende de la zona donde estaban ubicados. O sea, el entorno donde vos vivías era lo que te determinaba qué vestimenta tenías, qué equipamiento utilizabas y después con quién comerciabas y te contactabas. Iban a atacar un lugar, obviamente, no solamente atacaban, sino que se llevaban tecnologías. Es muy similar a lo que pasa hoy en día, o sea, el armamento. ¿Cómo se crea el armamento? Bueno, yo necesito pelear. Lo primero que tengo es algo de granjero. Lo utilizo en el hacha. Veo que sirve. El enemigo, o sea, la evolución empieza a decir, bueno, yo me tengo que proteger de eso. Me hago algo para protegerme la cabeza. Claro. Y vos qué haces, bueno, que tengo que hacer algo mejor. No es lo mismo que hoy en día que tenés el alcance global, que inmediatamente vos te puedes enterar de lo que pasa del otro lado del mundo. Era en el contacto y en el conocimiento. O sea, eso también tenía sus ventajas a nivel cuando vos tenías una evolución tecnológica y una organización. O sea, como pasó en la antigüedad. Una vez piensa que en la antigüedad, antes de la Edad Media, eran todos. No. Los romanos, los egipcios, o sea, tenían una organización hace muchos miles de años que era muy interesante. El nivel cultural de la gente en el medioevo también era por casta, el que no sé si se podía leer, si se sabía leer ya, si No todo el quién mundo. podía leer, No. quién podía tener acceso a aprender a leer. Generalmente, bueno, eso es justamente la alta edad media, hasta también baja edad media también. Es el periodo de primero alta edad media, a partir del año 1000 es baja edad media. Uno por ahí creería, viste, intuitivamente que es baja edad media, después la alta, no es al revés. Solamente el clero podía llegar a leer y escribir, y era como también transmitían la Biblia, todo lo leían y te decían, esto es así. Okay. Por eso también en la reforma de Los nobles, cleros- los nobles Mirá, sabían leer. Carlomagno, que fue, por ahí te puedo decir, el rey más grosso de toda la Edad Media, que conquistó más países, todo, se reían de él en Constantinopla, le decían el rey bárbaro, porque no sabía leer y escribir. Fundó universidades, o sea, el tipo le gustaba muchísimo la cultura, importaba papel de Oriente. pero No no sabía leer y necesariamente, escribir. no necesariamente determinaba tu nivel de conocimiento, que vos sepas leer y escribir. Tenía que ser una persona que era un comerciante, obviamente tenía que saber hacer cálculos, con las herramientas que utilizaban en la época, pero no significa que tenía que saber leer y escribir. Sabía hacer cálculos, podía comerciar. Claro. Un granjero, sí, tenía que saber ponderar algo para poder intercambiar. Pero no, llegó hasta ahí, o sea, no era primordial en su supervivencia. O sea, la lectura y la escritura. ¿Y las reglas sociales quiénes las dictaban? Y bueno, generalmente Depende del lugar. O sea, los reyes, más abajo los condes, duques, cada uno iba dictando la ley hacia abajo. Generalmente donde había un reinado fuerte, el rey regía para todos. Pero bueno, después viste se iba también decantando un poco la autoridad según los escalones. ¿Qué eventos deportivos existían en el medioevo? Que podríamos llamar como deporte, esto se juega deporte, no a que te mato. Ya tenías la arquería, que es desde tiempos antiguos, que incluso no sé si desde el Imperio Romano, ya se practicaba siempre entre nobles. De verdad, casi todos los deportes se practicaban entre nobles. Tenían el tiempo para poder realizar algo lúdico y que no dependía de su supervivencia, ¿no? Básicamente. Y el Bojur, que ahora sí que te cedo la palabra, pero quisiera aclarar, ya existe desde el siglo XII. El combate medieval que hoy se practica existe desde el siglo XII, que era cuando volvían los cruzados de las cruzadas, valga la redundancia. Nada, tenían un tiempo en donde, ¿qué hago ahora? Me estuve matando allá a miles de kilómetros y ahora vuelvo acá, no sé qué hacer. Y como para mantener un poco la paz, los nobles de la zona que decían, vamos a hacer un torneo recreativo para que se peleen un poco. Igual todo no se basaba en el combate, o sea, en juegos de mesa, o sea, el ajedrez. Se creó hace bueno, sí, el ajedrez muchísimos es años, hay un medieval, montón de juegos, los escoceses, Los dados. esos que ves en las películas, que es una muy buena fuente de información para que uno pueda después profundizar. Había un montón de juegos que se realizaban, la gente se entretenía de una manera, que puede ser con danzas, con música o con realizar actividades competitivas de nivel como hoy en día realizamos cualquier cosa. Pero obviamente el combate era una base de la supervivencia y de ganar tierras y demás, entonces tiene un foco muy importante y que es también lo que se proyecta hoy en día a ver. Y imagino que los ganadores de los torneos, y era como llevarse, no sé, Sí. un ramo de olivo, no sé, una hojita de olivo o una condecoración o un algo. O tierras o oro, o sea, cosas Claro, que era algo el rey más- te diga, Sí, me parece que era un poquito más lucrativo. Pensá lo que eran personas de alcurnia, que obviamente tenían un poder adquisitivo. Tener el equipamiento para poder realizar una armadura completa es como tener hoy en día 4 casas y un auto de No tanque era. existía la de un paje que
hiciera bien. Que le cambiaron las estrellas. Claro, ¿habría alguien de un estrato social menor al del noble que pudiese pelear mejor que el noble? Había campeonatos. Sí, después que si llegase a poder realizarlo, el clásico sueño de ser nadie y llegar. O sea, además no está todo escrito, claro. El peronismo en el medioevo. Convengamos algo, a ver, en la guerra, en la Edad Media de la guerra, el noble no iba a ir al frente de batalla. Claro. Generalmente tenías mejores guerreros que el noble estaba en el fondo con un caballo. Bueno, a ver, mandame aquellos, mandame infantería, mandame arquería. Se ve muy bien en Braveheart, eso ahí está muy bien planteado. Y no necesariamente, claro, era el que dirigía y lo miraba. No eran todos los reyes que iban al frente de batalla y yo voy a regar todo lo que construí y mandarme al frente cuando me cae una flecha y se acabó. No significa que no hayan habido nobles que no fueran al frente, sí hubieron. Roldán, por ejemplo, del cantar de Roldán de Carlomagno, la mano derecha de Carlomagno, se termina muriendo porque le llega una lluvia de flechas por ir al frente, justamente. O sea, sí hubieron nobles que se fueron al frente de batalla. Sí, exactamente. No era ¿Cuál lo es normal. el juego medieval por excelencia de combate, digamos, de lucha medieval? El combate medieval es un deporte que hoy en día se trajo hace varios años en la actualidad, que se venía practicando de la Edad Media y hace un par de años se reglamentó en el mundo. Ah, mirá. O sea, hay una reglamentación internacional que se siguió y se realizan mundiales de combate medieval. Obviamente con las modificaciones, porque uno lo hace aparte, ¿viste? Es un deporte, ¿no? O sea, la idea no es morirse, ni nada por el estilo. Pero es un deporte de contacto real. O sea, nosotros utilizamos unas armaduras completas que son réplicas históricas. Eso es lo interesante de la parte cultural, es que es una réplica histórica, una armadura, y el combate tiene golpes reales. No hay una medida de intensidad. Entonces hacen combates individuales, duelos. Hay una pregunta muy recurrente por parte del público y de todo el mundo. Sí. ¿Se pegan en serio? Te dice, sí. O sea, hay que estar cerca y te das cuenta que sí. Es profesional, hay que saber hacerlo, pero te pego en serio. Entrena, se utiliza un equipamiento, una armadura de metal, de acero, que tiene su peso, 30 kilos de armadura, depende obviamente de la constructura física, se entrena físicamente, se practica como es. Hay todo un reglamento, árbitros, o sea, como cualquier otro deporte, la diferencia es que es de contacto alto. A veces uno piensa que se están pegando con armas. Sí, pero tengo una armadura proporcional a eso. Ok. Es más peligroso, por ejemplo, el boxeo, que vos estás directamente, tu cara está directo al puño. Un partido de fútbol que Claro. te caíste y te dio un rechazo en la cabeza. Como es algo de tanta complejidad, tenés un Podríamos recrear, si nos podemos parar para ir a ver allá. Un punto bien hecho, o sea, cómo se valora en la lucha, y una trampa. Y uno que te lo hago a propósito, te pego y no vale. Yo te voy a decir, ¿Explico lo que en quiero duelo no lo podemos representar exactamente porque no tenemos la armadura correspondiente para poder... ok. No, Pero es yo te marca. No te digo que lo atravieses como un churrasco de croto. Yo te voy a decir un punto, algo que es legal en Y el algo que es deporte ilegal. y algo que también es legal, pero ya Es tiene una trampita. es una complejidad. A ver, vamos, me encanta. Tenemos el dummy ahí, no sé si lo... Me encanta esta parte. No, lo hago con vos. Bueno, dale. O sea, mirá, ¿Ese escudo? normalmente se pelea con espadas, o sea, siempre peleamos con lo mismo. O sea, espada, pasa que esa espada tiene filo, entonces... Ok, Ponete que presento. vos tenés una espada y nosotros estamos peleando un combate, Sí. armadura completa, No quiero pagarlo. espada de 2 manos. Entonces estamos los dos con la misma armamento. Lo lógico es que yo te pegue en todo el cuerpo. Te puedo pegar todo el cuerpo, menos la ingle y los pies, o sea, que son los lugares, obviamente por protección que no te puedo pegar, pero te puedo pegar en todo el cuerpo. Y el pegarte en la cabeza vale más. Ok. O sea, son 2 puntos y en el torso son 2 puntos. Entonces nosotros empezamos a enfrentarnos, empezamos a golpearnos, siempre tratando de esquivar. ¿El golpe cómo es? ¿Ya con tocarte alcanza el No, punto o el tengo que golpe golpearte? es un golpe contundente, real. O sea, se tiene que sentir Ok. y además visualizar. Por eso los jueces ya saben cómo es. Esa es la práctica. Yo te hago esto, te toco, por ejemplo, con el plano de la espada, no vale. No vale. Tiene que ser pa. Pero, Filo. 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 Que está redondeado, o sea, es un filo redondeado, no tiene punta. Algo que no vale es la estocada. O sea, yo no puedo, por seguridad, Sí. aunque no tenga punta, yo no te puedo hacer esto. Ok. Bien. Ni siquiera para marcar el punto. No, es ilegal. O sea, Ilegal. directamente porque En -1 perdés un punto vos y me lo dan a mí. una advertencia y Ok. si lo hiciste 2 veces te puedes comprar una tarjeta amarilla, una roja, o sea, como cualquier deporte. Perfecto. Claro, yo me conviene pegarte obviamente en la cabeza y en el torso porque te voy a sumar más puntos. Pero algo que se hace mucho en el deporte es pegarte en las manos. Porque, ¿qué pasa? O sea, sumo un punto solo. Claro, pero voy perdiendo Pero yo fuerza. te pego en la mano, te duele. En la Te bilaridad. duele 2 veces, empezás a recular y ya empezás a practicar. Entonces, ¿yo qué hago? En vez de irte a buscar la cabeza, que es algo que vas a proteger, o las piernas, te pego en las manos.
Otra que también es legal y es perfectamente una técnica que hago. Me acerco, en vez de jugar a la distancia, me acerco y te empujo con mi codo. ¿En acá? Claro, y te tengo ahí. Sí. Entonces empiezo a buscar la distancia y te empiezo a pegar a las piernas. O sea, son técnicas. Esto vos pensás que es 100% un deporte. Sí, o sea, claro. se entrena al límite de los reglamentos, obviamente sin infringirlos, Claro, como cualquier otra actividad deportiva. O sea, si yo puedo, si Perfecto. te tropezaste y mientras que estás cayendo te pegué 3 puntos, te pegué 3 puntos. Listo. Acá no hay tu tía, acá no. No hay tu tía. Esa es el cosa. La diferencia con el combate grupal, que no es por puntuación, sino que se pelea en un cuadrilátero muy grande, y el objetivo es derribar al equipo contrario. ¿Bien? O sea, son 5 personas contra 5, 12 contra 12, hay distintas categorías. Ahora bien, yo te tengo que derribar a vos. Puedo ir perfectamente a pegarte hasta que me canse Sí. y tirarte, que es muy difícil. O puedo perfectamente hacer cuando vos pasaste caminando al lado mío Sí. Ay, hijo de puta. y te tropezaste y caíste al piso. Y ahí ya cuando caí al piso quedas ahí. fui. Tengo que. Entonces- no puedo reincorporar. No. Rodilla en tierra tampoco. No. Nada. Cuando yo apoyo tierra. Yo hice esto. Apoyatura de mar. Lo único Tres puntos que de apoyo. son los pies. Exactamente. Perfecto. Entonces, pensá que cuánto tenés que entrenar, porque es tan vital que vos te puedas tropezar como que yo tengo que venir con técnica, agarrarte, Claro, practicar, sí. tirar. Y otra cosa muy interesante del deporte es que vos tenés una armadura. Entonces, viene una persona que tiene mucho entrenamiento de un combate de derribos, pero le cambias el punto de balance. Entonces, aprender a utilizar una armadura, Claro. lo empezás a vivir en tu carne propia. Decís, ¿cómo hacía un tipo para usar 30 kilos de armadura y cada vez que me inclino tengo 10 kilos en la cabeza que me voy de trompa? Claro. Entonces, toda esa práctica es lo que te da el entendimiento y después poder estar utilizando, porque yo te digo 30 kilos y me la pongo 3 minutos y me la saqué. Estás 8 horas en un torneo con la armadura puesta. Y cuando te la sacás. Sí, y Agarrame empezás a porque acostumbrar- vuelo. Empezás a acostumbrarte, eso es lo que tiene de interesante y además lo puedes proyectar a las personas. Esto es un deporte que tiene que ser mayor de 18 años, pero eso no significa que los niños lo practiquen desde que son muy chicos. O sea, yo tengo hijos, mis hijos desde que tienen 1 año tienen una espada de madera, aprendida, ¿no? Y se usa un equipamiento que es actualizado, obviamente, de goma espuma para las prácticas, o no vas a estar todo el día con la armadura puesta. Entonces vos haces todas las prácticas con equipamiento actualizado, protecciones de plástico, como de cualquier arte marcial, para después pasar a la utilización del deporte final. Entonces es abarcativo a todo el mundo, no hay límite de edad. Yo estoy peleando con una persona de 60 años, con una persona de 20, o sea, no hay un límite de edad dentro del lugar de combate. El look era por. Imagino si vivían en lugares de calor, la barba no servía. La barba servía como una cuestión de abrigo también. O el look, digo. Porque yo también Funcionalmente es. te agarro de los pelos y también es más fácil. Eso es muy Porque no me gusta interesante. pelo corto. Eso es muy interesante. Yo voy a ir al combate, no voy con los pelos sueltos, como muchas veces se ve. trenzado en la por película. ahí. O te lo trenzás o te lo cortás. O sea, depende de tu vida. O sea, lo que vos decís, te agarro del pelo, te corté la cabeza, se acabó. Es muy importante eso. Entonces, hay que ser funcional, hay que pensarlo y esta actividad te da funcionamiento. Yo, por ejemplo, para combatir, me hago una trenza, porque cada vez que te pones, te sacás el casco, Claro, se te van todos los pelos de la cara. A mí se me hizo el pelo así, ya no veo, listo. me morí. perdiste. O sea, Sí, sí, sí. en la realidad me morí. Entonces, es importante entender eso, pero se hace con el desarrollo de la práctica. Como también empezás a restar peso, porque vos decís, bueno, quiero estar más móvil, empiezo a restar armadura. Claro, vos empezás a restar armadura, empezás a exponerte. Claro, y te duele más. Claro. Te duele Debe más ser el bonito. y te puede Yo perjudicar. por eso no te hago dieta, para poder tener una armadura más pesada. Claro, y eso es interesante. A veces personas con mucho peso, vos decís, sí, una persona con mucho peso que en cualquier otro deporte no podría realizar nada. Y en este deporte es ideal, porque vos una persona de mi contextura física, ¿cómo tiras un tipo de 150 kilos? Ahí es donde vos empezás a desarrollarte y decís, ¿cómo hago para poder? Y el trabajo en equipo, o sea, tiene un contexto y engloba muchísimas artes marciales, deportes. Entonces es muy completo, digamos, en eso. El escudo es ¿de qué está compuesto? Entiendo que en el centro es metal, pero luego, ¿qué tenemos? Vos tenés, o sea, hay muchísima variedad de escudos, obviamente, como dije, el avance tecnológico. En En este este caso, puntual, permiso, teneme un ¿Y segundo. corresponde a qué época? Porque Es un entiendo escudo que el vikingo. metal. Este es un escudo vikingo. O sea, los vikingos ya tenían el desarrollo del hierro y el acero posteriormente. Vos tenés, el cuerpo es de madera, que normalmente se hacía de tablas, o sea, se hacían de tablas de madera. Tenés el centro que es el humbo metálico, es para proteger la mano, o sea, porque se agarraba, en este escudo particular se agarraba del medio. Entonces, esto es lo que a vos te protegía la mano, que era un punto obviamente Claro, por vital en la situación.
Y el borde podía ser o metálico, pero se utilizaba mucho de cuero porque esto lo que evita es que se corte y se rompa la madera. O sea, el impacto en la madera lisa y llanamente la termina partiendo. Claro. Recordemos que es contra armas, contra que el escudo era todavía conveniente. Exactamente, o sea, vos tenías... Y además te protegía, por ejemplo, si había flechas, o sea, Claro. te servía para un montón de cosas. El casco, por ejemplo, sí, vos lo utilizás, pero también lo podés utilizar para comer. O sea, es un casco de acero, después te lo tenés por hacer la un- cabeza. Sí, y... sí. Venía- Y otra cosa interesante es que la parte visual, o sea, esto está recubierto de tela, que también se utilizaba porque evita que se astille la madera. Ahí O sea, porque evita que se deteriore. Y el dibujo no era solamente a nivel decorativo, sino que era también para confundir las vetas de la madera. O sea, las maderas estaban hechas de tablas, tiene una veta. Si yo te pego en la veta, Abro el escudo. en cambio, si yo no puedo visualizar dónde está, ya te digo, esto es supervivencia, Sí, al supervivencia, extremo. al máximo, al máximo. Bueno, repitamos, ¿es el 20 de enero? 22 de enero. 22 de enero, ¿dónde? Complejo C, Corrientes 6271. O ¿Yo sea, puedo? ¿Me permitís el escudo? sí. ¿Querés pegarle? No, yo quiero hacer... Levantito un rato. Es lo más grande que hay. Quiero... Eso es lo que te enardece cuando estás peleando. Esto te digo, te agradece, pero tenés que tener un bracito para el escudo. Todo es práctica. Está bien, no, ya sé, todo es práctica. Claro, que si no me muero. Es así. Si levanto esto, me matan. Así que bueno, escúchame. Muchísimas gracias, chicos, por habernos visitado. Vamos a un corte. Vamos a un corte y decimos volvemos con más de nos toca. Dejame. Jewelry Sunday.